Bien, supóngase que ahora queremos que imprima los valores entre 10 y 1, o sea, de forma decreciente. Aquí lo ha impreso de manera incremental, ahora de manera decreciente, de mayor a menor. ¿Cómo hacemos eso? Pues haciendo un cambio muy sencillo en esta estructura. Vamos a borrar nuestra traza porque vamos a volverla a hacer para comprobar cómo funcionan los cambios que vamos a continuación a hacer en esta estructura. Bien, como nosotros ahora queremos que esto se imprima del 10 al 1, entonces aquí hay que cambiar el valor inicial y el valor final. El valor inicial es 10 y el valor final es 1. Pero si ustedes dejan la estructura de esta forma, hay un error, porque esto es una estructura contador y no hay nada que le indique a la estructura contador cómo va a ser este incremento. Por lo tanto, aquí se coloca usualmente incremento, en este caso, o decremento, ¿no? En nuestro caso, como es de mayor a menor, necesitamos un decremento, ¿no? Entonces podemos colocar o decremento 1, o también hay gente que lo escribe así, paso menos 1, un poco para hacerlo más parecido al lenguaje Visual Basic, ¿no? Entonces, según esto, X va a tomar valores desde 10 hasta 1, pero lo que hace posible que asuma esos valores de esta manera es que el incremento realmente es o el paso es realmente un valor negativo. De tal forma que para asignarle valores a X, el primer valor es 10, después le sumo menos 1, o sea, le resto 1, que entonces hará el siguiente valor de X en 9, y después 8, 7, 6, etc., ¿no? Entonces esto, tal y como está escrito acá, genera una salida en la que se imprimen los valores desde 10 hasta 1, ¿de acuerdo? Si hacemos la traza, vamos a ponerlo un poquito más acá, si hacemos la traza, tenemos a X, tenemos la pantalla. El primer valor que toma se define la variable, por supuesto, se define la variable, no tiene valor. El primer valor que asume al alcanzar esta instrucción, al leer esta instrucción, entonces el valor es 10. Entra el bucle e imprime 10. El próximo remite al siguiente valor posible para X, que es 10 menos 1, 9. El siguiente valor es 9, imprime 9, y así va a ir hasta el valor, vamos a suponer que es el valor 2. Imprime los valores, valor 2, imprime 2. Próxima X es 2 menos 1, es 1. Imprime 1. Próxima X es, ya no hay otro valor porque el valor final es 1, ya lo alcanzó, por lo tanto se rompe el bucle y termina nuestro programa. Entonces, fíjense que con este pequeño cambio hacemos el incremento o decremento, hacemos o controlamos la evolución del contador. Esa es la función de la instrucción paso. De hecho, en el caso anterior, cuando lo teníamos así, cuando lo teníamos de esta manera, 1 hasta 10, no hacía falta colocar el paso porque por defecto el incremento es 1. ¿Ok? Usted podría eventualmente decir que quiere que los incrementos de X sea de 2 en 2. Entonces, ¿qué imprimirá esto en pantalla? Buena pregunta. ¿Qué creen ustedes que imprima esto en pantalla? Debería imprimir el primer valor 1, el siguiente es 3, después 5 y así sucesivamente hasta llegar a 10 o llegar a un valor menor que 10. Puede ocurrir que el siguiente valor sea 9, imprime 9, y como el siguiente valor es 11, sencillamente no se imprime porque transgrede los intervalos planteados acá. Yo también podría indicar que quiero que los incrementos sean de 0.5 en 0.5, ¿de acuerdo? Yo puedo decir lo que sea de 10 en 10, puedo mandar a imprimir los números del 1 hasta el 1000.
de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100, o de 0.1 en 0.1. Sencillamente lo que hacemos con esta parte de la instrucción es controlar los valores que asume el contador, o cómo se genera ese incremento en el contador, que permite que vaya desde el valor inicial hasta el valor final. Vamos a intentar ahora hacer esto mismo, o sea, generar el mismo efecto, imprimir los números no está al 10, pero utilizando la instrucción hacer repetir, hacer repetir. Bien, ¿cómo sería eso? La primera parte del algoritmo la podemos reutilizar, ¿no? Que vamos a utilizar la estructura, la variable x, perdón. Bien, según esto, sí, aquí en este caso, sí necesitamos inicializar la variable, de tal forma que x vamos a darle el valor 1. Y a continuación, sí podemos entonces utilizar la instrucción hacer. Vamos a combinar la instrucción hacer con la instrucción mientras. Entonces nos quedaría de esta forma. Hacer mientras. ¿Mientras qué? Mientras x sea menor o igual que 10. ¿Qué necesitamos entonces? Como ya aquí no hay una estructura contador, sino que está utilizando una condición, o sea, una expresión de tipo lógica, entonces dentro del bucle deberemos agregar aquellas instrucciones que permitan que esta condición se produzca en algún momento. Esto es importante. Si yo omito esa instrucción que genere el valor tal que se rompa este bucle, entonces cometemos un error y ese error genera lo que se denomina un bucle infinito. Tu computador, el compilador o el intérprete se va a quedar pegado. Entonces, en ese caso vas a tener que parar la ejecución del programa por otras vías. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, necesitamos entonces, lo primero que necesitamos es imprimir el valor de x. De tal manera que podemos escribir aquí, imprimir x. Después que imprima x, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que se incremente el valor de x. ¿Y cómo logramos eso? Con lo que se denomina una estructura contador. La estructura contador, en este caso, tiene esta forma. La variable contador va a tomar valores tal que asume su valor original más el incremento, que en este caso es una constante, valor 1. Después de eso, ¿cómo cerramos la estructura hacer? La cerramos con hacer repetir, ¿no? Y aquí sencillamente finaliza nuestro algoritmo. Entonces aquí tenemos también un algoritmo que resuelve el mismo problema, pero utilizando la estructura hacer mientras repetir. Si corremos, si hacemos una corrida en frío, ¿qué ocurre? Pues bien, se define la variable no tiene valor, y esta instrucción la inicializa en 1. ¿Ok? Se consigue la instrucción hacer mientras, revisa si la condición se cumple. Como x es 1, es menor o igual que 10, por lo tanto la condición se cumple, entra el bucle e imprime 1. ¿Ok? Imprime 1 y la siguiente instrucción que se consigue es la estructura contador. ¿Qué hace esta estructura contador? A x, que el valor era 1, le suma 1. Entonces el siguiente valor de x es 2. Este repetir remite a hacer. Mientras que vuelve a revisar la condición. La condición sigue siendo verdadera, por lo tanto, entonces entra el bucle y lo que hace es imprimir 2. Yo podría agregar aquí en esta tabla un espacio para ir revisando los valores que asume esta expresión. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a agregarla aquí antes. Ponemos la expresión x menor o igual que 10. Entonces, aquí no tiene valor alguno.
cuando en la primera iteración es verdadero, ¿no? ¿Ok? Se cumple la condición. En la segunda iteración es verdadero también. Cuando sume valor 2, imprime 2 y el siguiente valor que asume es 3. ¿Ok? 3. Repetir vuelve a remitir a hacer mientras, entonces, perdón. X asume el valor 3, va a la siguiente iteración y revisa nuevamente la condición, sigue siendo verdadera porque X es 3 y entonces entra al bucle y lo que hace es imprimir 3, ¿ok? Se vuelve a ejecutar la estructura contador, entonces el siguiente valor que asume X es 4, esto sigue siendo verdadero, aquí se había impreso 3, repetir remite otra vez al hacer mientras, la condición sigue siendo verdadera, ¿ok? Sigue siendo verdadera, imprime X que es 4, ¿ok? Imprime X que es 4 y la siguiente instrucción hace que X asuma el valor 5, verdadero, y aquí imprimió 4, ¿verdad? Repetir me remite a hacer mientras otra vez, la condición es verdadera. La siguiente instrucción imprime X que es 5. Y la siguiente instrucción, ¿qué hace? La siguiente instrucción hace que X asuma el siguiente valor, que es 6. Y así se va a ir repitiendo, aquí se nos acabó la pizarra, se va a ir repitiendo hasta que X alcance el valor de 10. Cuando alcance el valor de 10, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que aquí llegó ya el valor de 10. ¿Qué ocurre? Bien, imprime 10 y X asume el siguiente valor, que es 11. Cuando remita a hacer mientras, revisa la condición. ¿Qué pasa con la condición? Ya no se cumple, por lo tanto aquí se hará falso y se rompe el bucle. Se rompe el bucle y continúa la ejecución del programa en la siguiente instrucción, que en este caso es fin. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí hemos utilizado la estructura hacer mientras. También podríamos haber utilizado la estructura hacer mientras, pero con esta sintaxis: hacer, repetir mientras. Mientras la condición es la misma, ¿no? Que X sea menor o igual que 10. Que X sea menor o igual que 10, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? Bueno, fíjense. Supóngase que yo hago aquí una trampa y le digo que inicializo X con el valor 12. ¿Qué va a ocurrir? Entra el bucle porque no hay ninguna condición al principio, nada que lo filtre. Entonces él va a entrar de todas. Entra e imprime 12. Va a imprimir 12, que es el valor que tiene X. El siguiente valor de X va a ser 13. Cuando revisa aquí la condición dice repetir mientras X sea menor o igual que 10. Como la condición se hace falsa, se rompe el bucle y finaliza, pero imprimió al menos un valor. Y eso ocurre porque la salida del bucle está al final, no está al principio. Esa es la diferencia de colocar esta parte de la instrucción aquí arriba o dejarla aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo?